Buenos días, Julia Estrada. ¿Cómo están? Buenos días. Muy bien. ¿Vos? Muy bien, acá. Estábamos haciendo el corte para que la nota saliera muy bien al aire. Así que, vamos con la nota del día de hoy, que la titulamos Economía con pies de barro, inconsistencias del plan económico Milei-Caputo. Y nos parecía importante hacer tres grandes bloques de los problemas económicos que aparecen como inconsistencias, y como la palabra lo dice, como no es consistente, van a tener que significar decisiones de política económica en el corto o en el mediano plazo para corregir y para reencauzar el rumbo. Una de ellas es la del dólar. Y vamos a arrancar entonces por tres grandes frentes tiene esta nota: el frente cambiario, el frente fiscal y el frente de índole monetario. Es decir, es una nota bien de características macro, como las que nos gustan. Así que bueno, paciencia, y en todo caso luego hacemos un intercambio. En el frente cambiario, a ver, Milei tiene como objetivo, es el objetivo no terraplanista. El objetivo terraplanista era dolarizar. El objetivo con los pies en la tierra es levantar el cepo, ¿bien? Con el objetivo de levantamiento del cepo, uno puede decir que el tipo de cambio... Levantar el cepo quiere decir permitir la libre transacción de todo tipo de monedas. El levantamiento del cepo es un paso obligado en la hoja de ruta de Milei para lo que él llama la competencia de monedas, que es básicamente que no haya más un dólar oficial y un dólar o dólares financieros a partir de la regulación cambiaria, a partir de la brecha, y que en todo caso exista una remonetización de la economía a partir de los dólares debajo del colchón, y que el dólar se convierta de esa manera en la moneda más importante. Eso lo canjeó por la dolarización, es decir, la dolarización ya no va más, ahora viene la competencia de monedas. Si vos querés... Pero de tanto en tanto, tanto él como Caputo insisten que sí, que la dolarización sigue siendo el objetivo, ¿no? Bueno, es una dolarización de esta forma, con competencia de monedas, eliminando la emisión monetaria, haciendo que el peso deje de ser la más importante y que la remonetización de la economía, es decir, que los billetes que aparezcan, la moneda que aparezca subsidiariamente al peso, sea el dólar a partir de estos dólares guardados que para Milei tienen que aparecer y remonetizar la economía. Ahora, este es un camino, de nuevo, mediano plazo, ni siquiera estamos hablando del 2024 y dudosamente del 2025. Lo que necesita antes, de manera inmediata, es levantar el cepo. ¿Qué es el cepo? Son los controles cambiarios. El cepo es el que establece no solo que las personas no pueden comprar más de $200 por mes, que por cierto, ahora con todos los cruces que existen por los subsidios y demás, muy pocos pueden comprarlo, sino que también es la medida que establece que las importaciones no se pueden pagar todas al contado, no te da el Banco Central, si sos una pyme, los dólares para pagar, sino que te los dan 4 cuotas de 25%. Establece también que haya un mercado único de libre de cambios, más diferenciadamente un mercado de dólar financiero, el MEP y el contado con liquidación, en donde no se puede operar de manera sincrónica en ambos, sino que tiene que haber una diferencia de 90 días. No puede haber remisión de utilidades. Eso es el cepo. El cepo tiene que ver con una enorme cantidad de controles cambiarios que Milei sostiene. Y que Milei, yo siempre digo, un poco en broma, un poco en serio, le tiene que prender una vela todas las noches al cepo y rezar, porque gracias al cepo pudo acumular reservas. Luego vamos a ir a esas inconsistencias, pero lo cierto es que si hoy quisiera levantar los controles cambiarios y hacerse cargo de toda esta demanda de dólares que va a tener prácticamente en modo de shock, si de un día para el otro lo hace, bueno, el tipo de cambio, el nivel de tipo de cambio de hoy, cerca de 870 el oficial y más arriba, 40% más arriba con la brecha el financiero, el oficial está atrasado para el objetivo que Milei necesita. Porque la discusión del atraso o de la apreciación cambiaria es una discusión siempre relativa. Es de acuerdo a qué objetivos de política económica vos tenés. Claro, atraso respecto de qué. Bien.
Está claro, Milei devaluó o subió el dólar 118% en diciembre y se comió, y lo vemos en el primer gráfico de la nota, se comió esa competitividad ganada con una línea que va bien para abajo con lo que es el atraso cambiario en todos estos primeros 4 meses de gobierno, llevamos 5, precisamente por la inflación que vino después. Entonces, para sus objetivos de política económica, el tipo de cambio cuando él devaluó a 800, hoy debería ser de 1500. Eso es lo que vemos en el gráfico de hoy. Es decir, reexpresamos con los niveles de tipo de cambio actual lo que fue la etapa anterior, la devaluación de diciembre y para atrás. Y por eso se especula con la posibilidad de una nueva devaluación, si para él quiere equiparar con esa situación. Claro, si él quiere equiparar su nivel logrado en aquel 12 de diciembre cuando devaluó, necesita por lo menos una devaluación del 80%. Y a finales de junio, a final de este mes, va a necesitar por lo menos una devaluación del orden del 90%. Entonces, ¿cuáles son las opciones de política económica que se le aparecen enfrente? Una opción es aceleración del crawling peg. El crawling peg lo venimos mencionando muchas veces. Es la devaluación mensual regulada previamente, por ahora en un 2% mensual. Exactamente. ¿Qué es la política que también seguía adelante el gobierno anterior, Miguel Pese, que tenía que ver con mover el tipo de cambio relativamente por goteo, con una inflación galopante? Vos no podías dejarlo fijo al tipo de cambio, pero si concedías una devaluación brusca como la que el FMI exigió allá por agosto del 23, se te movían los precios más rápido. Claro, la idea era ir con el freno de mano puesto, digamos, ¿no? Exactamente. De cualquier manera, siempre el crawling peg brinda incentivos, tiene sus costos, porque por ejemplo el agro o los sectores que van a percibir dólares con un crawling peg o con un tipo de cambio que se va moviendo todos los días, y siempre es un incentivo a la espera. Sí. Entonces, en general, en términos de expectativas, no es la mejor salida. Pero no lo puede planchar al tipo de cambio, así como venimos al 2% mensual, porque eso significaría que va a acumular inconsistencias y que en algún momento a la hora de levantar el cepo, la devaluación no va a ser del 80, sino del va a tener doble. Que hacerse cargo de una devaluación muy brusca. Esta es la principal inconsistencia macro que nosotros la venimos marcando allá desde febrero, cuando estaba este debate entre Caputo, o conversación entre Caputo y Cavallo, en relación a qué convenía hacer. Pero Cavallo le advertía de esto. Cavallo ya decía en febrero que había que acelerar el crawling peg, por lo menos al 7% había dicho en febrero. 6. Bueno, bastante más arriba que el 2%. 3 veces más. Entonces, lo que tenemos acá primero es esta inconsistencia en términos cambiarios. Y hacemos como una pregunta que dice, ¿el gobierno se enamora de la desinflación y abandona sus objetivos macroeconómicos? Esta pregunta encierra el principal debate interno entre los libertarios o los anarcocapitalistas, que es, como diría Fantino... ¿Anarcocapitalista? Anarcocapitalista. Ah, no, eso lo dejamos para... Qué susto. Para el análisis político. A ver, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Como diría Fantino, para. ¿Vos viniste a bajar la inflación? Se le podría preguntar a Milei. Lo agarraría a Giacomini y le diría a Milei, pero ¿vos viniste a bajar la inflación o viniste a ordenar la macro? Porque en pos de bajar la inflación, desordenaste todo. Vos estás, primero, haciéndote cargo de controles cambiarios que se supone que no son tu política, que un rato está bien, pero para siempre ya empieza a generarte problemas. Segundo, empezaste con decisiones de política económica que no eran tan tuyas, por ejemplo, patear adelante el tarifazo, cuando la cuestión fiscal se supone que era lo más importante. A vos te empezó a hacer ruido que la inflación pudiera cortar su descenso, entonces dijiste, y tarifazo, esperemos un poquito. Y efectivamente no querés subir el dólar porque tenés miedo que el proceso de desinflación también se corte, que es tu principal zanahoria para todos los argentinos que te acompañaron, que la están pasando muy mal, pero ven que la inflación baja. Bueno, esa pregunta, vos te enamoraste de la desinflación y estás abandonando tu senda macroeconómica, es la pregunta que le hacen todos los días a Milei, y por eso se vuelve loco cuando algún entrevistador le pregunta ¿cuándo vas a levantar el cepo? Un poco como que se saca. Ya vamos a ver el audio en La Rural en donde va a la
sociedad rural y lo primero que grita es: ya vamos a levantar el cepo. Entonces, esta es la primera inconsistencia macro. ¿Qué dice el mercado? Bueno, tenemos un gráfico, el segundo, que son los futuros de dólar al 31 de mayo, es decir, cuánto espera el mercado que se va a mover el dólar. Y, por ejemplo, a junio 3%, pero luego se va acelerando. En julio 3,5%, en agosto 4%, en septiembre 4,5%, en octubre 5%. El mercado espera que vayan a acelerar el ritmo de devaluación. Eso significa que posiblemente algo cambie, a menos que Caputo quiera seguir firme con el proceso de desinflación. Segunda inconsistencia, sigue el control de cambios para lo que es el pago de importaciones. Nosotros mostramos que se produjeron importaciones por 20.800 millones de dólares, acumulando diciembre, enero, febrero, marzo y abril. El pago de importaciones, sin embargo, fue de 9.232 millones de dólares. Es decir, hay un incremento de la deuda por importaciones no pagadas por 11.663 millones de dólares. Lo cual desmiente absolutamente las cuentas que el gobierno difunde respecto de lo bien que nos está yendo y cómo estamos acumulando reservas. Lo que estamos haciendo es no pagar cosas que hay que pagar. Exactamente, es una política de control cambiario, que uno, igual siempre aclaro, la reivindica siempre y cuando sirva a determinados objetivos de política económica. En este caso, Milei necesita mostrar acumulación de reservas. Los 11.600 millones de dólares que se deben en materia de importaciones son el 80% de las compras de dólares que hizo el Banco Central en el mismo periodo. Yo decía, hasta el 30 de abril compró 14.000 millones de dólares. Y debe pagar 11.600 millones de dólares de importaciones que no pagó. Entonces, es muy lineal el número. Esto, por cierto, en cualquier otro gobierno sería tapa del diario Clarín, columnas editoriales, críticas del diario La Nación, y sin embargo no aparece como agenda de los medios hegemónicos. Nadie dice esto. Tercera inconsistencia. Bueno, la cuestión de la brecha. Acá hay que explicar algo. Ustedes saben que hay un dólar exportador, que se llama dólar blend, que arranca de hecho con Sergio Massa como ministro de Economía y que Milei continúa. De las continuidades hay varias, que es básicamente darle un incentivo al agro para que no liquide al oficial, sino que liquide 80% al oficial, 20% al contado con liquidación. Que es una devaluación puntual, específica para determinado rubro. Es un dólar diferenciado, ¿bien? Es un incentivo. Este dólar diferenciado, ¿cómo se produce? Bueno, se obliga a que el 20% de la liquidación se haga a un mercado distinto, al mercado de los dólares financieros. Dirigismo al palo. Exactamente. ¿Y esto qué es lo que hace? Genera oferta en el mercado del contado con liquidación. Genera una oferta, el 20% va a un mercado, el 80% va a otro. Esa oferta hace que la brecha baje, porque la brecha es la diferencia entre el oficial y el financiero. Sobre todo lo miramos contra el contado con liquidación. Si el financiero tiene una oferta de dólares todos los meses o todos los días que hace que no aumente sustancialmente, permite que la brecha se mantenga bastante baja. Mostramos, de hecho, la brecha cambiaria desde el 3 de enero hasta el 31 de mayo era del 182% el día del balotaje al 24 de noviembre, baja a un 20% en los primeros días de mayo. Y ahora está de nuevo arriba del 40%. Ahora está en 39%, 40% al 31 de mayo. Pero lo cierto es que si se mantiene en el 40%, aún habiendo aumentado, es porque hay una regulación que no es el cepo, que es una regulación de un dólar exportador, que hace que se genere oferta en ese mercado. Ahora una de las discusiones o un radio pasillo que circula es que Milei... Van a cambiar el mix. Milei querría cambiar el mix. 70-30 en vez de 80-20. Efectivamente, lo cual lo que haría es no devaluar, evitar mover el oficial, pero le doy un poco más de margen para que liquiden un 30% al financiero, lo cual les mejora el dólar exportador porque el financiero subió, y de esa manera
sigo con esta lógica de no quiero subir el dólar para que la desinflación no se frene, pero les ofrezco algo mejor al agro. ¿Qué porcentaje de las exportaciones totales son las de que se benefician con este blend? Todos los exportadores. Es un dólar exportador. Para el 100% de las exportaciones. Es un dólar exportador. Y no solo para las pecuarias. Sí. Es un dólar exportador que favorece a todo el sector. Es difícil diferenciar a veces, entonces se aplica de manera generalizada. Bueno, pero lo que digo es, nuevamente, las inconsistencias del modelo. Si Milei mañana elimina el cepo, primero que se le termina todo tipo de ese paravalanchas que tiene, porque el cepo es un paravalanchas para la demanda de dólares, desaparece. Y viene la avalancha de demanda de dólares, que seguramente para los que ya no tienen forma de ahorrar no va a ser tan fuerte, pero empresarios, ya sea por persona jurídica o vía persona física, van a demandar dólares. Y además tampoco va a poder sostener un tipo de cambio con este aliciente para la exportación, porque no va a haber más $2, va a haber uno solo. Esto es importante considerarlo, porque en cualquier cálculo de cualquier Ministerio de Economía serio, tienen que contemplar un tipo de cambio más alto si quieren levantar el cepo. ¿Cuál es la otra inconsistencia que aparece? Bueno, los bopreales que nacieron, reitero que son un bono. El bono que le encajó Caputo a las generadoras eléctricas. Eso es lo último, la última noticia. Es un bono para la deuda vieja en dólares, se hizo un padrón en diciembre, para que el Banco Central se las cubra y de esa manera absorber los pesos de las empresas que tenían deuda en dólares con sus proveedores. Los bopreales se pagan en dólares y ya empiezan a computar en el cálculo de las reservas a 12 meses vista, restando sobre las reservas netas. Esto es algo para nada menor. Nosotros publicamos un cuadro en donde mostramos que, por ejemplo, al 23 de mayo, el último dato de reservas, las reservas internacionales netas son de 245 millones de dólares, le dio positivo levemente, pero si le neteamos los bopreales que tiene que hacerse cargo el Banco Central... Estamos de nuevo en negativo. Son 1.600 millones de dólares, da un negativo de 1.400 millones de dólares por debajo del cero, las reservas netas, considerando los bopreales. Es decir, la propia lógica de acumulación de reservas, que es indispensable para levantar el cepo, porque levantar el cepo con reservas netas negativas es un problema, porque ¿con qué hace frente a la demanda de dólares? Si tenés menos algo. Bueno, necesitas que estén positivas. Ahora, cuando empiezan a estar positivas, el bopreal mete la cola y es una resta, es un menos, en este caso 1.600 millones de dólares, que aparecen neteando y que el Banco Central tiene que hacerse cargo de esa deuda, es decir, es gasto en dólares que el Banco Central tiene que ir haciendo frente. Entonces, ojo, porque toda medida tiene costos en la economía. La decisión de Caputo de hacerse cargo de esa deuda, que tiene que ver con una decisión de absorber pesos, yo siempre lo digo, no es sencillamente porque tengo ganas de tirar dólares del Banco Central al pago de proveedores. Ellos siguieron como el caballo que tiene una mirada fija adelante, siguieron siempre un objetivo, que es absorber pesos de la economía. ¿Cómo absorbo pesos del mundo de las empresas? Bueno, les encajo un bopreal, les tomo los pesos, esos pesos se eliminan porque la deuda se va a afrontar en dólares. Ahora eso ya tiene consecuencias 6 meses más tarde. Y luego la discusión de los errores no forzados en materia energética. Esto lo ha tuiteado Cristina esta semana. Suspendieron la obra pública, lo que era un gasto de entre 40 y 45 millones de dólares para terminar una obra de gasoducto, termina siendo un gasto de 500 millones de dólares para lograr traer el gas natural licuado. Bueno, esos también salen del Banco Central. La no planificación en términos económicos en el frente fiscal termina teniendo impacto en el frente cambiario, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta las dos cosas, podríamos decir. Estos serían las inconsistencias cambiarias. Vamos al frente fiscal. La primera, la más obvia. El presidente hizo campaña diciendo que el ajuste lo iba a pagar la casta.
tenemos un gráfico en donde mostramos quién financió el superávit fiscal del primer cuatrimestre de 2024. Este lo publicamos acá en exclusiva en el cohete porque no lo hemos publicado todavía con CEPA, que es básicamente los principales rubros que permitieron que Milei junte superávit fiscal. 36,6% del ajuste lo pagaron las jubilaciones, 26,5% del ajuste la obra pública, salarios del sector público 11,7%, las transferencias a las provincias 9,2%, prestaciones sociales 4%, ahí está por ejemplo la OH, y los subsidios, en este caso energéticos y al transporte 7,7%, universidades 4%. Es decir, muy lejos de la casta. Se dividió el peso o la carga del ajuste en estos sectores. Lo hemos dicho muchas veces, si el 60% del gasto total es gasto previsional y vos querías aumentar o mejorar 5 puntos sobre PBI tu gasto, no podías no pasar la motosierra por la jubilación. Era un cálculo matemático. Esta inconsistencia, ¿por qué esto es un problema? Bueno, porque en algún punto esto se vuelve insustentable. Ya con las jubilaciones, el presidente en su propio decreto y en lo que puede pasar este martes en el Congreso, donde hay sesión especial para discutir proyectos de mejora de la recomposición de las jubilaciones, se puede empezar a dar vuelta a la situación. No es que van a recuperar el 36,6% que perdieron, eso no va a ocurrir, pero sí puede dejar de ser una variable de ajuste, o la principal variable de ajuste puede dejar de ser las jubilaciones, y eso ya le genera problemas a Caputo. La segunda inconsistencia, la situación de Camesa. Milei le responde a Cristina, cuando le responde en relación a lo de Quilmes, ¿y qué es lo que le dice? Le da la razón. Milei en una entrevista, el 21 de abril, dice, cuando vengan esos números, los números de pago a Camesa, operativamente vamos a quedar en déficit, pero con lo acumulado antes, las cuentas siguen equilibradas. Fíjense qué curioso, porque Milei reconoció que el planteo de Cristina de superávit trucho era cierto. Y lo que además agrega es, a lo largo de lo que son los primeros 5 meses, estamos generando mucho superávit financiero para compensar las partidas de Camesa y el pago de aguinaldos. O sea que lo que uno podría preguntarle, adelantándose para este junio, si lo que te sobró lo vas a usar para pagarle a Camesa y para pagar el aguinaldo, ¿cómo vas a hacer, entre otras cosas, para pagar o para financiar la eliminación de impuestos? Si lo que te acumulaste en los meses anteriores lo vas a usar para fines ya declarados. La eliminación de impuestos, entre ellos el impuesto país y las retenciones, que ahora vamos a escucharlo a Milei. ¿Cómo lo vas a financiar? Bueno, esta también es una inconsistencia fiscal. El superávit con este camino no le va a durar para siempre, a menos que profundice el superávit primario, es decir, presione todavía más sobre partidas no ajustadas, lo cual a uno le parece increíble que pueda seguir haciéndose al día de hoy. Y lo que, la gran contradicción, la ley bases, ¿genera más recaudación? Bueno, en principio, no mucha. La propia Oficina de Presupuesto del Congreso muestra que lo que se recauda de impuesto a las ganancias, con la restitución de impuesto a las ganancias, hay que ver con los cambios que el Senado le aplica, en donde se sube el mínimo para el sur. ¿Cuánto es? Se pierde, por otro lado, con la eliminación del impuesto a los bienes personales, que ahora el Senado parece que la reducción no es de 2,25 a 0,25, es de 2,25 a 0,3, pero igual se pierde plata. Es decir, tampoco Milei estaría logrando con la famosa ley bases resolver la cuestión superavitaria, porque se ha instalado además entre el conjunto de la población que esa ley permitiría resolver las cuentas públicas. Bueno, dudoso. Y por último, vamos a escuchar, en lo que hace el Frente Fiscal, a Milei, en la rural, cuál es su anuncio para los próximos meses. Y obviamente que en la medida que se empiecen a recomponer las cuentas fiscales y vuelva el crecimiento económico, primero vamos a eliminar el impuesto país y después le van a seguir las retenciones para que el campo sea totalmente libre.
Así es que, acorde a las cosas que prometió en la campaña, la estamos cumpliendo, solamente estamos terminando de desactivar las bombas que nos dejó el kirchnerismo. No es muy original. La bomba que nos activó el kirchnerismo, por favor. No es muy original. Bueno, nosotros hicimos un cálculo... Bueno, Chiro también dijo que el problema del gas era por culpa del gobierno anterior. Y la palabra bomba la vienen usando desde 2015. La bomba que dejó Kicillof en 2015, la bomba ahora, la del 2023. La verdad es que a mí ya me aburrió en términos de guión. Podrían cambiar el guión porque a esta altura ya cansó. Lo miro a Marcelo que... Pero tal vez le funciona. Podrían innovar, ¿no? Tal vez le funciona, ¿no? Evidentemente. Ahora, hicimos un número, la menciono a Alejandra Escarano de CEPA, en donde, teniendo en cuenta lo que dicen los economistas ceteris paribus, es decir, sin el resto de las variables modificadas por otro tipo de razones, ¿qué hubiera pasado sin el impuesto país? ¿Cómo hubieran sido las cuentas públicas sin el impuesto país? El impuesto país, quiero recordar, es un impuesto sobre la compra de dólares, pero además se extendió sobre la importación de bienes y servicios en toda la matriz productiva. Y debe ser 1/3 de la recaudación total. Es una variable fundamental que permitió explicar el superávit financiero. 1/3. Lo que vemos en el cuadro que publicamos, el resultado primario y financiero neto impuesto país, es que en febrero, en marzo y en abril hubiera sido negativo el resultado financiero. Bueno, porque además con la devaluación de diciembre el impuesto país se multiplicó. Y las retenciones o los derechos de exportación son el segundo impuesto que por razones de la devaluación creció junto con impuesto país en todo el verano, mientras que caía IVA, ganancias, aportes y contribuciones patronales. Lo que quiero decir es, no es joda eliminar el impuesto país para lo que es el objetivo de Milei, porque además Milei siempre tiene objetivos de superávit, ni siquiera de equilibrio. Puede terminar dándole vuelta a la situación fiscal, y es un compromiso que además asume la rural, lo asumió frente al Fondo Monetario Internacional, para diciembre lo tiene que eliminar. Desde ya el impuesto país, quiero aclarar, es un impuesto distorsivo, es un impuesto que al mundo pyme lo afecta seriamente. Cuando se extendió a bienes y servicios, distinto es cuando es solo para la transacción o para la compra de dólares, que lo que hace es diferenciar precio. Bueno, ojo con esto porque es una gran inconsistencia en términos económicos. Tiene dos caminos. Si sigue el camino de la eliminación de impuestos, tiene que profundizar el superávit ajustándole más a los que ya les viene ajustando, o tendrá déficit, lo cual es inconsistente con su modelo. Y vamos al tercer frente, que es el frente monetario. Son de nuevo las inconsistencias que aparecen. Ustedes sabrán que el 20 de mayo, no sé si vieron las noticias, cayeron muy fuerte los pasivos remunerados del Banco Central. ¿Qué son los pasivos remunerados? Bueno, son los pasivos, porque están en el pasivo, en el balance del Banco Central, los títulos que el Banco Central emite. Son los que tiene que garpar el Banco Central. Que antes eran LELIC, ahora son pases, y que son las colocaciones que tienen los bancos en el central, es decir, los bancos con su liquidez van y compran pases, y el central por esos pases tiene que hacer frente con intereses, por eso están remunerados, ¿no? Bien, decidió normativamente que los bancos salían de pases y entraban a una licitación del Tesoro, que se llamaron LECAPs, letras capitalizables, pero que normativamente esa exposición al Tesoro no iba a computar. Ustedes saben que los bancos, por regulación, no pueden comprar todos los títulos del Tesoro que quieran, porque hay una regulación macroprudencial que establece que no pueden llenarse de papeles, porque si no pones en riesgo el sistema financiero frente a una incobrabilidad o frente a un default en pesos de la deuda del Tesoro. Imagínense si cuando la CUNSA declaró el default, si todos los bancos hubieran estado tapados de papeles de el Tesoro, hubiera sido una crisis bancaria. Bueno, lo que estableció el gobierno es que ahora no se computa. Entonces los hizo entrar sobre exponiendo a los bancos a deuda del Tesoro. Pero eso permitió bajar fuertemente los pasivos remunerados. Bajaron de unos 30.000 millones de dólares. Que quitaron del Banco Central y le enchufaron al Tesoro. Exactamente. Los bancos entraron obviamente porque las LECAP rinden más, las hacen rendir más que lo que es el pago que recibían por los pases,
y además porque cuando la normativa te orienta a ese lugar, los bancos van hacia donde la normativa los orienta. Así funciona en un esquema hiperregulado nuestro sistema financiero. Sí, además en una situación en la cual la rentabilidad de los bancos está garantizada por el sistema, ¿no? Les garantizan la rentabilidad desde ya. Bajaron los pasivos remunerados de 31.000 millones a 19.000 millones de dólares. Es decir, lograron bajar fuertemente la exposición en dólares del Banco Central. Eso es lo único que les importa. De nuevo, todas las consecuencias que vienen al costado, vaya y pase. Ahora, ¿qué significa en términos concretos? Bueno, muchos plazos fijos ahora ya no están respaldados por deuda de los bancos con el Central, sino que ahora están respaldados por deuda del Tesoro. El riesgo en términos sistémicos es otro. Esto es importante aclararlo, nosotros nos adelantamos varios meses a todo. Y, por cierto, la deuda del Tesoro, que son las LECAPs, se suma a la deuda precedente o preexistente del Tesoro, que también, en un contexto en donde se elimina la emisión monetaria, lo que Milei llama el señoriaje, es decir, que el Banco Central financia el Tesoro con emisión, que siempre es deseable. Ahora hay que entender el contexto. Se elimina esa emisión monetaria. Además propone eliminar formas de financiación impositiva del Tesoro y pretende sostener el superávit fiscal. ¿Con qué recursos va a pagar la deuda del Tesoro que está asumiendo? Necesita más superávit fiscal para pagar la deuda que asume con los bancos y la deuda del Tesoro preexistente. Si la única fuente de financiación va a ser el superávit fiscal, porque cortás impuestos y porque cortás la emisión, bueno, necesitas profundizar el superávit fiscal, y si no vas a tener déficit. Esto es algo que, supongo, no sé si a Milei o a Caputo, capaz que está más sentado arriba de los números Caputo, lo debe estar desvelando, a menos que pretenda salir del gobierno y entre Sturzenegger, que también son los radiopasillos de estos días. Las últimas dos cuestiones, los puts del Banco Central, que vos, Horacio, muchas veces comentaste. Ustedes saben que siguió el gobierno haciendo licitaciones en donde coloco deuda del Tesoro. Si no te gusta, si no querés esperar a que el Tesoro te pague, no te preocupes, te doy un put en donde vas y le pedís la ventanilla al Central y el Central te paga. Esos puts publicó la consultora 1816, una consultora muy respetada en el mercado, que no solo son para 2024, 2025, sino que duran hasta el 2026, 2027. La mitad de los puts emitidos van a vencer en el 2026, 2027. Por ende, el problema del Central no lo terminan de resolver ahora. Se va extendiendo. Están pateando para adelante, claro. Y la cuestión de la baja de la tasa. Ustedes sabrán que la tasa volvió a bajar, 30% la tasa de los pases, con el objetivo de que entre a las LECAPs. Es decir, te desincentivo para que sigas comprándole deuda al Central, mejor comprarle deuda al Tesoro, para eso te bajo la tasa. Ahora, tuvo un costado, que es que muchas personas con plazo fijo, que cada vez rinde menos, dijeron, y me voy al dólar. Y la presión sobre el contado con liquidación fue por la baja de la tasa. La mini corridita que tuvieron fue por la baja de la tasa. Por cierto, yo soy de la que sostiene que esa mini corrida no es necesariamente negativa para el gobierno, porque ellos necesitaban mejorar el dólar exportador, y el dólar exportador, que tiene una combinación 20% contado, 80% oficial, mejora con la mini corridita de la última semana. Prefieren eso antes que devaluar. Lo cierto es que ahí tienen un problema. La baja de la tasa no es inmune, no tiene inmunidad el sistema a la baja de la tasa. Les reaccionó el dólar. Entonces ya empiezan a tener los problemas que tiene cualquier Ministerio de Economía en la Argentina. La manta corta. Exactamente. Bueno, último dato curioso. Ustedes saben, vieron que yo vengo con una explicación que dice la paradoja de las regulaciones de Milei. Encontré esta semana, o comprobé, lo sospechaba, que hay una regulación que persiste, que es la del castigo de tasa al campo. El campo, que retiene cosecha, eso se comprueba por una declaración que hacen a Agricultura, no tiene la misma tasa que el resto del sistema, tiene un 120% de recargo de tasa. Hoy, por ejemplo, con la tarjeta Agronación, si vos vendiste tus granos, te podés financiar muy barato, al 27% tasa nominal anual. La verdad, te matás de la risa.
Ahora, si vos tenés granos retenidos, te sobrecarga por resolución del Banco Central con un 120% más de tasa. O sea, te pone afuera del sistema. Eso sigue. Milei sigue castigando con tasa más cara al agro para que liquide. La paradoja de los reyes de la desregulación. Es una medida kirchnerista. Es una medida kirchnerista. La semana que viene tendrá lugar Agroactiva, que es como la Expo Agro menos famosa, pero yo digo que es la Expo Agro en serio, porque Agroactiva se hace en Armstrong, en la provincia de Santa Fe, van realmente los chacareros, la Expo Agro es medio el shopping de las máquinas cosechadoras, la Agroactiva es de verdad donde van los chacareros, y le van a reclamar seguramente al gobierno, seguramente al presidente del Banco Nación, Daniel Tillar, que por favor elimine esta regulación cambiaria. La última inconsistencia, crediticia. La última inconsistencia que tiene el gobierno es el propio RIGI, en donde pretende levantar el cepo, tener ingreso de dólares, para poder de esa manera generar una economía en donde el dólar sea la moneda, pero el RIGI no establece que los dólares tengan que entrar. Está bien que para el gobierno de Milei, como es 20% del primer año, la libre disponibilidad, 40% del segundo año y 100% del tercer año, es posible que para el gobierno de Milei, los 2 primeros años, aún con RIGI mediante, igual haya liquidación, pero lo cierto es que en el mediano plazo la Argentina no recibe dólares. Entonces, esa es una gran inconsistencia del modelo, lo ha planteado Cristina, que por cierto tampoco se pregunta cómo cancelar los pasivos en dólares en el exterior, como son la deuda con el Fondo Monetario Internacional y con los otros acreedores privados. Con lo cual, en algún momento, todos estos problemas van a tener que empezar a ser resueltos. Yo sé que esto es muy difícil, que es muy complicado de entender, pero la verdad es que yo estoy profundamente agradecido a Julia por la forma en que lo explica, con qué claridad nos va guiando en una materia muy difícil de entender, y donde hay tanta mentira, tanto verso, tanta inconsistencia, justamente como acaba de decirnos, para poder prever lo que viene, porque de otro modo estamos llevados por las frases del dormido del vocero, o las cosas que se dicen sin ningún respaldo en datos de la realidad. En cambio, esto es la realidad de lo que estamos viviendo y lo que permite pensar cómo sigue esto y hacia qué catástrofe estamos avanzando. Muchas gracias. Gracias, Julia Estrada.